El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde Jesús se encontraba, lo hicieran saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos, queridos amigos, aquí el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, es el motivo final, la lleva, por el cual ahora quieren hacer desaparecer a Jesús. Es decir, queridos amigos, todo lo que es resurrección, todo lo que es resurrección, usted dice todo lo que es cambio, molesta, queridos amigos. Usted algo un obispo cuera y peca cupebe tamba y vaya lleva interesante mía, si por lo menos está gusta. Y ese mismo documento, esa carta pastoral magníficamente elaborada con esos 7 puntos para este año de buscar el bien común, pero que la falta añande, añande el bien privatizado de la nación y coñande, ñande estancia privada, ya puru coñande está lleva, o chupimiante pese seguro. Y entonces, para los amigos, para nosotros, que esto es aquello, y taipo, ya será, y cuántas cosas, cuánta licitación que pega entre los amigos. Bueno. Y entonces el bien común, queridos amigos, va mucho más allá. El bien común. Todos, queridos amigos, tenemos que verdaderamente hacer este trabajo, ¿verdad? Y aquí, el resurrexit, es decir, esta va a ser la causa, según San Juan, según su evangelio, la causa por que están matando a Jesús es porque Él resucitó a Lázaro. Y miren, queridos amigos, lo que está pasando. Al ver, y pesoñe, bueno, vayan evangelio, que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Jesús. Queridos amigos, el cambio, la propuesta de Jesús nos trae siempre cambio, es decir, dejar lo que es corrupción, dejar lo que es cosa que no nos ayuda a nosotros como humanidad, como comunidad, a vivir plenamente según los principios y los valores del Evangelio. ¿Entienden? Y entonces el resurrexit, la resurrección, lo que Jesús está haciendo es cambiar la mentalidad del hombre, cambiarnos a nosotros. Pero cuando el hombre cambia, o le vamos cambiando de a poquito, o vamos nosotros cambiando nuestro corazón y vamos dejando las cosas que nos llevan por un mal camino, ciertamente que después no a todos les gusta. Yo suelo decir, el anterior me gusta, llevo peteñas de listo, que bien, de convertir, de cambiar, lo que sea. No, porque
cuanto menos cambiamos y cuanto más estamos en el pecado, en la oscuridad, entonces esta bella de cola tembiguay lleva más esclavos, más aprisionados en la situación de pecado, que a mí me sirve para que yo después me pueda aprovechar siempre y hacer mis fechorías. Y entonces esto es lo que pasa. Al ver, que ver, a ver, nace usted, imagina la olla, voy a venir de Yara. ¿Qué pasa lo que hizo Jesús aquí? Le resucitó a Lázaro. Ese es un mal ejemplo, ahí está, mal ejemplo de lo que hizo Jesús. Entonces, muchos vienen y creen en Jesús y quieren cambiar de vida, quieren tomar un nuevo camino. Otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos que tramar algo, así tenemos que hacer algo. Ya, es que lo mitad, pues cuando ahí ya de guaraina, hoy contar la cambio, no hay poner la ña cambiar y nada. O si no, ya de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron, viste, todo, pues, es que lo vitaña, reunión. ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Oye, pues, si le dejamos seguir así, todos creerán en él. Todos van a cambiar mentalidad. No vamos a tener esclavitos, tembiguay. Gente, entonces, ahí que son chupamedia y que vienen detrás de nosotros. Todos creerán en él. Y después, ahí va de situación. Y de patrón cuera, en este caso los romanos, vendrán y destruirán, nos destruirán a nosotros. Y han de destruir para Bueno, Caifás entonces dice, ¿saben qué? Qué espectacular esto, queridos amigos. Es lo que pasa, ¿verdad?, en la sociedad actualmente. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. Y Yucán de ver, Ñambo desaparece, vea Obama. Muerto el perro, muerto la rabia y Shaguaina, vea. Queridos hermanos, este es el pensamiento humano, este es el pecado más grande, ¿verdad?, del hombre. Este es el pecado más grande, queridos hermanos, que no dejamos absolutamente ni entramos en esa palabra del Señor que nos trae y nos propone una lucha frontal, ¿verdad?, contra el pecado, contra todo aquello que es egoísmo. Y entonces, por eso dice, de esta manera profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en la unidad a los hijos que estaban dispersos. Este es el único camino, queridos amigos, que nos lleva a la salvación. Es decir, esta es la resurrección, ¿verdad? Pero veas, y nace yo que verá. Y entonces, en ese momento, resolvieron que debían matar a Jesús. Queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia. Hoy, sábado, prácticamente estamos concluyendo este camino. Lunes, martes, miércoles, ya Huerecota, Bederigina, lleva, y vamos a ir concluyendo la cuaresma. Pero ya comenzamos mañana con nuestra Semana Santa. Así que ya llevamos un baretegue, que sea una semana verdaderamente santa en el Señor. Que así sea. Que así sea.